Bones tardes, des de Parlem d'Esports, avui des del Centre Equilibra't, des de la sede de la Carta Fàbregas, moltes gràcies, amb el David Peña Romero, jugador de fútbol sala, Julio Garrido y Raúl aquí en la cámara. David, muchas gracias primero por estar con nosotros y robarte un poquito de tu tiempo, que supongo que es oro para todos. A vosotros por la entrevista, o sea, no hay problema. Te voy a hacer 5 preguntitas de tipo particular, ¿vale? Vale. Una película. Una película, pues me voy a quedar con una de las últimas que he visto. Me voy a quedar con Jurassic World. La saga de Jurassic Park me gusta bastante. Bueno. Música. Tipo de música. Reggaetón, trap de mi generación, puedes decir. ¿En el vestuario ponéis ese tipo de música? Y brasileña, también música brasileña. Un viaje pendiente. Me gustaría ir a Japón. Buen gusto, buen gusto. Un jugador de fútbol. Pues Leo Messi. Leo Messi. Sí. ¿Y un libro? Un libro está más complicada la cosa. No, es que no soy lector mucho, la verdad. O sea, creo que eso he leído... Pues ¿a qué dedicas el tiempo libre, por ejemplo, como un hobby? El tiempo libre, pues si estoy con mi pareja a hacer cosas con ella. Y si no, pues suelo estar en casa descansando un poco también de la presión, ¿no? Del fútbol. Julio. ¿Cómo te iniciaste en esto del fútbol sala? ¿Y con qué edad? Bueno, yo empecé a jugar a fútbol césped con 4 años, aquí en el Cirera, la escuela del Cirera. ¿En la escuela del Cirera? Sí, la escuela del Cirera empecé con 4 años, me apuntó mi padre. Y luego ya empecé, bueno, pasé por diversos equipos mientras iba creciendo y están la Gramenet de Santa Coloma, pasé por las categorías Benjamín del Español, luego fui al Premià de Dalt, pasé por la Fundació Calella, que creo que a día de hoy no sé, creo que ya no existe, o sea, solo está Calella. En su día, cuando yo fui, estaba Calella y la Fundació Calella. Y luego también pasé por el Mataró de fútbol 11 y ya luego en infantil de segundo año, creo que son 13 años, pues... El tamaño de la pelota. Sí, cambié al final... Por esto. Sí, fue a mitad de temporada porque, bueno, por diversos motivos que había, pues me quería cambiar de equipo y yo, pues, durante muchos veranos, pues he jugado el torneo de las Santas de Mataró. Y entonces, pues a partir de ahí dije, bueno, voy a probar en el futsal Mataró, al menos para acabar la temporada. Y lo que pasa es que, bueno, acabé la temporada, tuve la suerte también de adaptarme muy rápido y muy bien. Encima ganamos la Copa Cataluña, en fútbol sala le ganamos al Barça a la final. Y bueno, me gustó, ya me quedé ahí en el fútbol sala hasta el día de hoy. Campeón, tienes una Eurocopa sub-19. Sí. Una Copa Intercontinental y una Champions League, ¿no? Sí. Ahora, casi nada lo del ojo, ¿no? Ahora, bueno, la Champions League y el Intercontinental son de este año, de jugar en el Palma. Luego la Eurocopa sí que fue la sub-19, que fue cuando fue mi segundo año en el Barça, en 2019 fue. Y luego, pues, algún título así, un par de Copas Cataluña y con la selección catalana tengo una Copa de España también. Cuando estás en el futsal y te llama el Barça, dices, ¿esto es verdad o dónde está la cámara? ¿No? Sí, cuesta un poco de creer porque al final ya estás acostumbrado a jugar en tu casa, o sea, la de tu casa, con tus amigos, con el ambiente de familia. Claro, tú tampoco piensas en ese momento, no piensas que va a venir el Barça, porque el Barça estamos hablando de palabras mayores. Y pues nada, simplemente pues cuando me lo dijeron que el Barça quería ficharme para mi tercer año de juvenil, pues bueno, un poco es una oportunidad única y básicamente también soy del Barça desde pequeño, entonces que te venga tu equipo, el que tú quieres, pues es que dices, no puedo decir que no.
¿Ese primer año ya empezaste a entrenar con el primer equipo? No, yo en primer año de juvenil empecé a subir, incluso llegué a debutar con el B en segunda. Y ya luego cuando al siguiente año me incorporé al filial del Barça, durante esos 2 años que estuve, pues sí que ya durante el año iba subiendo a entrenar algunas semanas y eso. ¿Qué jugador destacarías de aquel equipo? Es que yo cuando subí a entrenar, de hecho, cuando yo subí a entrenar, jugaba a Ribillos, que ahora es compañero en el Palma, mío. Y en ese equipo es que había superestrellas, o sea, tenías Ferrao, tenías, bueno, Diego Zufo, que hasta este año está ahí aún. Luego tenías, que esos son los que más podría destacar. Luego está, bueno, Sergio Lozano, de Leyenda de España, Dida, que aún sigue ahí, lleva muchos años también ahí. Es que, en general, todos los jugadores que había ahí, Adolfo, todos eran superestrellas, entonces me quedaría con el equipo entero. Preparando la entrevista hemos estado hablando con un ex entrenador tuyo y coordinador del futsal, con David Rivera. Palabras textuales, no te lo creas, un poquitito te lo diría. Es el mejor jugador que ha pasado por el futsal. Ah, sí, eso siempre, bueno, que Siempre te lo que diría. siempre que me presento por ahí, siempre le va diciendo a todo el mundo. Sí. La mejor zurda, el mejor jugador. La mejor zurda. Bueno, yo he visto reportajes tuyos, es una zurda que no veas. Sí, sí. El jugador que el mejor jugador que yo entreno, no sé qué. Siempre dice lo mismo. A ver, Y ha entrenado a muchos, porque hace muchos años No, que ya me imagino. nos conocemos y No, que a ver, ha entrenado. yo estoy muy agradecido con, bueno, no solo por las palabras que dices, sino por cuando yo estuve en el Mataró, pues por todo el trato y por la confianza también que me dieron desde el primer día. O sea, yo llegué a mitad de una temporada aquí al Mataró y desde que llegué, En casa. sí, prácticamente sí. Industria García, dime ese primer paso ya profesional. Sí, yo estaba, bueno, filial del Barça, sabemos, los filiales por desgracia tienen esa limitación de edad y de, bueno, de progresión hacia primera, pues no pueden subir. Y pues nada, yo tenía en ese momento 21 años, sabía que me podía quedar un año más o incluso 2, pero también tenía esa oferta sobre la mesa que era también cerca de casa y quería ya dar el salto a primera división. Entonces, pues, bueno, fue hablarlo y echarlo por delante la oferta y firmar por Industrias y dar el salto ya a la máxima. Sí. ¿Y quién fue tu entrenador de ese primer año? En el primer año de Industrias fue Javier Rodríguez y ya luego los 2 siguientes fue Xavi Closas. Javier Rodríguez, un mítico también del Barça. Sí. Como jugador. Javier Rodríguez, la verdad es que muy bien. O sea, yo llegué ahí, yo lo conocía solo por jugador. De entrenador no sabía cómo funcionaba y tal. La verdad es que muy bien. O sea, no tengo ninguna queja. Encima también me dio, pues, para ser mi primer año en primera y todo, la verdad es que me dio como esa un poco de confianza de poder jugar, saber que puedo jugar minutos. Y además tan joven que... Sí. Si te digo Ricardinho. Bueno, posiblemente el mejor jugador de la historia, ¿no? Del fútbol sala. O uno, si no es, bueno, yo creo que el mejor. A nivel de todo, yo creo. Mediático, técnico. Zurdo también. Zurdo también. Me marcó una época, yo creo, de fútbol sala aquí en España y, bueno, yo creo que en el mundo, maravillando un poco con lo que hacía, que no solo es que fuese bueno, sino que hacía cosas que muy vistosas para los que no seguían el fútbol sala, veían vídeos y seguramente decían el mejor. Es tu ídolo, veo, ¿no? No es mi ídolo porque al final, bueno, o sea, suena un poco feo y mal, pero como yo empecé en fútbol 11, pues o sea, en el caso de ver a jugadores, pues sí que es verdad que me fijaba más en jugadores de fútbol 11, en el caso, pues Messi y toda esta gente, pero sí es verdad que cuando te metes en el mundo de fútbol sala y te pones a mirar un poco, a la que rascas un poco
ves lo que hay, o sea, ves que en ese momento estaba jugando Ricardinho en el Inter y ya ves que era el líder. Entonces, pues bueno, podríamos decir que de fútbol sala sí es como... Es el Messi del fútbol sala, ¿no? Sí. Tu día a día. Dinos tu día a día, ¿de qué va? Bueno, En plena temporada. pues es muy sencillo, o sea, nosotros entrenamos a las 11, me despierto, pues desayuno algo, yo no suelo desayunar mucho porque no me gusta ir a entrenar ni como cuando hay partido tal, me gusta ir con horas de antelación de haber comido algo para no sentirme, me siento pesado si no, nada, es desayunar algo así para no ir tampoco vacío. Y nada, irme a entrenar un par de horas allí, volver a casa, comer y ya pues también depende de mi pareja, porque al final, si ella tiene su horario de trabajo y si por lo que sea ese día trabaja de tardes, en plan trabaja de 3 de la tarde a 11 de la noche y estoy yo solo, pues sí que es verdad que pues yo suelo relajarme en casa, en plan, me siento ahí con el móvil o hablo con mis amigos o a veces Play. un poco, sí, para distraerme un poco más que nada, Lógico. para olvidarme un poco del fútbol sala en ese momento. Y si mi pareja no trabaja por la tarde, pues hacemos cosas juntos, ya vamos a pasear, vamos a la playa, lo que si es época de playa, obviamente. Bueno, Y eso, en plan, hacer cosas juntos, básicamente. muy bien. Si no, pues intentar... Hay vida después de fútbol sala. Hay vida. Mucha vida. Julio. Porque tu pareja también viajó contigo, que era la que más Sí, es aquí de Mataró también y ella se vino, bueno, tardó un par de meses más que yo, porque yo en agosto tenía que ir ya para allá. Pero ya vino porque al principio estuve en un hotel metido hasta que fui a un piso y hasta que no fui al piso no se vino ella por el tema de que en el hotel no hay tanto espacio, no tienes tanta libertad como en un piso. Entonces esperó esa transición a venirse conmigo para allá y ya nos instalamos. Desde la ignorancia total, ¿te sirvió de algo el haber jugado primero a fútbol 7, fútbol 11, cuando fuiste a jugar a fútbol sala? Yo creo que sí. Bueno, a ver, no solo por a lo mejor algunas cualidades físicas o lo que sea, pero bueno, yo creo que si le preguntas a mucha gente por qué rasgo de fútbol 11 me pueden ver, sobre todo es el control con el interior. En fútbol 11 no se pisa la pelota. No. Y los controles son orientados con el interior o tal. Y de hecho, bueno, a día de hoy sigo haciéndolo, pero es ese rasgo que tú ves a los jugadores de fútbol sala que llevan toda la vida y le pisan mucho, o sea, cuando le viene un pase la pisan para tener un control de la pelota y yo soy mucho de hacer ese control con el interior para ya coger ventaja o lo que sea. Ese es el rasgo característico que sí, yo creo que a mucha gente le preguntas que ha jugado conmigo, te lo pueden decir. La potencia del chute también, ¿no? Porque hemos visto vídeos y goles. Bueno, a ver, la potencia siempre hay gente que chuta más fuerte y tal. También creo que la velocidad puede ser. Estás acostumbrado a jugar en campos grandes, pues a lo mejor pillas un poco más de velocidad que si llevas toda una vida jugando en 40 metros. Y así a rasgos grandes, un poco más. Yo creo que se me puede haber quedado de fútbol 11. Hoy he visto una entrevista de Universo Valdano a Anthony, el jugador del Betis, cedido por el Manchester, y él dice que lo que va bien es primero jugar a fútbol sala y luego fútbol 11. ¿Por qué? Porque aunque es espacio reducido, ganas mucho técnicamente. Claro. Y el 1 contra 1 es... Bueno, muchos brasileños empiezan así, de fútbol sala, luego fútbol 11 y se les queda la técnica, la calidad de los espacios pequeños. Claro, es que es espacio reducido, tienes que jugar a 2x3, 1 contra 1. Sí, sí. Tú juegas de ala, ¿no? Sí. Explícanos a los oyentes. Bueno, ala es como el jugador, el
el que encara, el que hace unos para unos, el que, como puede decir, para que no sepan mucho de posiciones, un extremo. Ujú. Es el que coge la pelota, desequilibra, eh, hace unos para unos, da, por ejemplo, en este caso al pivot, que sería como el delantero, entre comillas. Es el que pues le ayuda con filtrándole pases, dándole balones al segundo palo, lo que sea. En plan, es el que un poco crea un poco el movimiento del juego de un equipo. Y sí que es verdad que en el fútbol sala, como son 4 jugadores más el portero, hay mucho movimiento durante la posesión de una pelota. Mucho intercambio Hay de mucho cosas. intercambio de posiciones y tal, y no es tan fijo. Pero si tuviésemos que poner fijo las posiciones, los alas serían las bandas, que se tratan de mover, de desequilibrar un poco el juego, de intentar romper los partidos ofensivamente y un poco eso. Bueno, empecéis pretemporada, creo que el lunes 21 o luego el martes 21, ¿no? No, el día 30 de julio. Ya marcha próximamente. Supongo que el entrenador, y más a nivel profesional, ya os habrá hecho llegar un poquito la pretemporada y tal, o todavía no sabéis. Bueno, sabemos un poco a algún sitio que vamos a ir y tal, pero no tenemos, o sea, la planificación entera no sabemos aún, pero sí tenemos un poco la idea de algún partido que podemos hacer o algún viaje que vamos a hacer y tal. Entrenamientos en pretemporada supongo con par de ellos, ¿no? Mañana y tarde o Sí, normalmente suelen ser mañana y tarde, algún día sí que a lo mejor te dejan solo uno, pero de normal sí que suele ser más un poco mañana y tarde para coger un poco de forma más rápido y tal. ¿Soléis hacer estas como en el fútbol grande o estas de pretemporada? ¿O vais a una concentración o lo hacéis en Palma? No, lo hacemos en Palma, sí que a lo mejor en alguna semana estamos fuera, pero la mayoría es en Palma. Estás en Industrias 3 temporadas Sí. y te llama Palma. ¿Tenías otra oferta o ya directamente? Bueno, alguna tenía también, pero la que más me llamó la atención la de Palma, por el proyecto deportivo. Al final, pues el Palmas había ganado la Champions, por lo tanto, yo repetía de jugarla otra vez. Y no solo eso, sino que en estos últimos años, pues es un candidato a que aún no se ha conseguido que gane un título nacional, pero es un candidato que está en estos últimos años, siempre está en las fases finales y bueno, cada vez está más cerca de llegar ese momento. Entonces, pues simplemente por un poco eso, al final lo que buscas es crecer deportivamente, por lo tanto yo creo que la opción de Palma era la más ilusionante o la más llamativa para seguir creciendo. ¿Qué asistencia de público tenéis normalmente en el pabellón de los partidos de Champions o de Liga? Pues la verdad es que no sé exactamente cuántas personas caben en el pabellón, pero la verdad es que la afición de allí en Palma muy bien, o sea, prácticamente quitando a lo mejor algún partido dependiendo del horario entre semana. Entiendo que ampliamente no todo el mundo puede a todas las horas, entonces, pero teniendo en cuenta que a veces hay horas muy jodidas para poder asistir, la verdad es que prácticamente se llena muchísimo el pabellón en todos los partidos y no solo eso, sino que en las citas importantes cuando de verdad necesitas ese empujón de afición, siempre responden, siempre lo llenan y la verdad es que un 10. Y ambiente, ¿eh? Y ambiente, Sí, ¿verdad? un ambiente, tienen ahí a la 25, que es la grada de animación, que son los encargados de que todo el pabellón anime y la verdad es que no lo pueden hacer mejor. Tanto en el fútbol formativo como ya en el fútbol sala, ¿entrenadores que te hayan marcado? Bueno, te podría decir más de uno.
O sea, simplemente pues en el Mataró, yo creo que en el Mataró, como fue mis primeros años en el fútbol sala, tuve 3 entrenadores diferentes y yo creo que cada uno me aportó sus rasgos de entrenador. En plan, el primer entrenador que tuve fue Tony Farreras, que, bueno, no sé exactamente ahora mismo dónde está, si está entrenando o qué. Lo último que sabía es que creo que estaba, no sé si en un equipo extranjero. Ujú. Pero bueno, él fue el que me introdujo a los primeros sistemas del fútbol sala tácticamente. Y bueno, pues con él el crecimiento ese inicial de llegar a un nuevo sitio, yo creo que no pudo ser mejor. O sea, gracias a él, en cuestión de meses, tuve un crecimiento altísimo. Y luego estuve con Albert Sabas, que ahora está en Japón, y él tácticamente la verdad es que me enseñó muchísimo. O sea, tácticamente era muy bueno y también llevaba solo un año en el fútbol sala. Necesitaba también aprender mucha táctica y yo creo que me ayudó a subir mucho ese nivel. Y luego, pues, siempre estaré, ya yo creo que de lo mejor que puede ser es que me entrenase, queda feo, pero que me entrenase Dai Rivera, porque es el que me dio la máxima confianza para decirme, tú coge la pelota, haz lo que quieras y ya está. Y es Todo una referencia en fútbol sala. Es una referencia en el fútbol sala. simplemente, pues, el Rivera es el que apostó a 100% por mí, me dio muchísima confianza, es lo que te digo, en plan, podía hacer lo que quisiese, en plan de jugármela tal, ya sea al lado de nuestra portería o al lado de la otra, da igual. Me decía, tú júgatela, o sea, al final son mis rasgos característicos de hacer 1 contra 1, desequilibrar, si no, él sabía que yo tenía la capacidad de hacerlo, entonces, pues gracias a él también, en la última temporada aquí en el Mataró, pues tuve un poco de esa explosión y que viniese el Barça. Entonces, un poco, yo creo que la etapa aquí en el Mataró fue de las que más me ayudó a crecer en el fútbol sala. ¿Qué dirías a un chaval de 7, 8 años que empieza en el fútbol sala? A ver, es difícil, pero cuando eres pequeño no piensas en el futuro, la verdad. O sea, piensas en pasártelo bien, si estás jugando con tus amigos, en jugar con ellos y poco más, pero simplemente decirle que eso, lo que he dicho, cada uno tiene sus características jugando, llega un momento que cada uno sabe qué se le da mejor o peor y es simplemente explotar esas cualidades y potenciarlas al máximo y sobre todo tener confianza en uno mismo. Porque, bueno, lo que yo digo, si yo soy bueno en 1 contra 1, pues la cuestión es que lo haga. Es eso. Si no, no sirve de nada. Entonces, la confianza en uno mismo es, yo creo que lo más importante y a partir de ahí es simplemente trabajar. Trabajar cada día, en cada entreno, en cada partido y al final las cosas llegan solas. O sea, yo creo que simplemente enfocándote en, obviamente, pasarlo bien, en divertirse jugando, en trabajar y tal, sin buscar las cosas, te llegan. O sea, yo el Barça, pues obviamente no lo busqué y de repente me vi con esa posibilidad y pienso así. Vamos acabando, que Raúl me está haciendo señas. Hacemos la última. Pues la penúltima. Futuro. Bueno, futuro de momento tengo contrato en el Palma, tengo 2 años más 2 años más. mínimo, más, bueno, hay una opcional ahí que si en el caso de que llegue el día, pues se puede ejecutar o no. Y bueno, a ver, el futuro pues simplemente sí que es verdad que ahora mismo en Palma se considera un equipo top, que aspira a todo, pero bueno, es simplemente seguir creciendo e intentar hacerse también un hueco de nombre entre los mejores jugadores del mundo y conseguir objetivos
del equipo, de conseguir títulos, conseguir intentar ganar otra vez la Champions y seguir haciendo historia y ganar títulos nacionales de una vez. Y de selección, ¿no? Sí, la selección española, yo creo que al final si consigues hacer cosas buenas o sea, cosas grandes en el club, es lo que he dicho, la selección española llega sola, llegamos a la puerta. Ya la última. Tienes ahora 25 años. Pues, supongo que puedes seguir jugando hasta los 35, 36, ¿no? ¿Te ves como entrenador? Pues ahora mismo la verdad es que me cuesta verlo, porque también supongo que es porque seré aún muy joven y veo que me quedan aún años por jugar. Pero siempre he pensado que en un futuro, pues, ¿por qué no? O sea, al final yo creo que el ser jugador te puede ayudar a la hora de entrenar, porque ya sabes un poco, ya conoces un poco cómo funciona todo, el juego y tal. Y ahora mismo lo veo lejos, pero pienso que en un futuro ¿Quién sabe? podría ser algo que creo que es factible. ¿Eres de los que le preguntas al entrenador por qué hacemos esto y tal? O sea, No solo... no en el sentido de que No, ya. sino de querer almacenar datos, no soy de eso. Pero no, simplemente yo voy ahí y ya está. Pues nada, agradecerte tu presencia. Te deseamos muchos éxitos y luego nos tomas el balón, ¿eh? Por supuesto. Muchas gracias a Vale. vosotros.